Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, gracias a Dios. Que el día de hoy sea mejor que el día de ayer y continuamente así, siempre recogiendo los buenos frutos del día de la plantación del día anterior. Es así que nosotros recibimos la bendición de Dios. La bendición de Dios acompaña esto. Usted planta hoy, lo que usted plante hoy, lo que nosotros plantemos hoy, cosecharemos mañana. Entonces, cuando plantamos lo que es bueno, cosecharemos lo que es bueno. Si plantamos lo que es malo, nosotros recogeremos lo que es malo. Eso es ley fija del cielo. Nadie puede cambiar esta ley. Nadie. Nadie, ninguna autoridad en el mundo puede cambiar la ley de la siembra. Usted planta, usted cosecha. Usted no planta, usted no cosecha. Si usted planta lo que es bueno, usted cosecha lo que es bueno. Si usted planta lo que es malo, usted va a cosechar lo que es malo. Y Dios es perfectamente justo cuando instituyó esta ley. Gracias a Dios. Y hay más. Las personas no precisan necesariamente conocer a Dios para tener esta conciencia, porque Dios coloca esa conciencia ya en los niños, en los recién nacidos. Todos nacemos con una conciencia, la conciencia de lo que es correcto y la conciencia de lo que está errado, sea religiosa, no sea religiosa, sea de la fe o no sea de la fe, sea bautizada o no sea bautizada con el Espíritu Santo. Todos nosotros cosechamos inevitablemente de aquello que nosotros plantamos. Muchas personas no entienden. Por ejemplo, el libro de Job, la vida de Job. Tal vez usted pregunta, ¿y Job? ¿Qué es lo que él plantó de malo para que él recogiera la vida que llevó durante un periodo terrible de su vida? ¿Qué fue lo que él plantó? Es esto lo que nosotros queremos tratar. Preste atención. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no miente, no engaña, no elude. La Biblia no exagera. Ella habla lo que es de Dios. Aquello que está escrito en la Biblia es de Dios y no va a fallar. Vea el caso de Job. ¿Y qué es? Porque Job, ¿por qué? Porque él no plantó nada de malo y recogió lo que el diablo hizo con él durante un periodo de su vida. Ah, es muy bueno esto. Vamos a leer el texto sagrado. Vamos a leer aquí Job a partir del primer capítulo, el primer versículo. Dice el texto: había un hombre en la tierra de Ur, cuyo nombre era Job. Y este hombre era íntegro, recto, recto en relación a las cosas de la vida, a sus seres queridos, amigos, conocidos. Él era íntegro, honesto, recto, temeroso de Dios. Temeroso de Dios en relación a Dios. Él era un hombre temeroso, digamos así, perfecto, porque temía al Señor. Entonces, él era un hombre íntegro, recto, temeroso del Señor y se desviaba del mal. Él tenía conciencia del mal, pero él se desviaba del mal. Vea el carácter de Job. Era bueno, ¿no? Eso no es. Dígame la verdad, qué hombre íntegro, recto, temeroso de Dios.
como él era hombre íntegro y recto en relación a los demás hombres, a la humanidad. Temeroso a Dios era con relación a Dios, al carácter de él, y se desviaba del mal. ¿Por qué? Porque él era un hombre sabio. Él sabía que si él plantase lo que era malo, cosecharía lo que era malo. Y si él plantase lo que era bueno, él iría a cosechar lo que es bueno. Entonces, ¿qué sucedió con él? Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su ganado era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 bueyes y 500 burros. Eran también muchísimos los siervos a su servicio, de manera que este hombre era mayor que todos los del oriente. No había un hombre más rico en el oriente, más sabio, más temeroso de Dios, más íntegro, más recto, más correcto, y que además de todo eso, él se desviaba del mal. Entonces, usted ve que Job era un tipo, que era un tipo de Jesús, un tipo de Jesús, un tipo de Abraham, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, da la idea de cómo era la vida de Job. Iban sus hijos a la casa de uno de los otros, hacían banquetes, cada uno a la vez, y los mandaban a que compartan con sus hermanas para comer y que bebiesen con ellos. Todo bien, todo perfecto, no hay nada de errado en eso. Sucedía después que, después de esos días de los banquetes, ellos tenían un turno de banquetes. Enviaba Job enviaba a Job y los santificaba. Él enviaba a sus hijos, unos a las casas de los otros, etcétera. Se divertían, comían, bebían. ¿Y qué hacía él? Él también santificaba a sus hijos, obviamente, y oraba por sus hijos. Y se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos, sacrificios, según el número de todos ellos. Porque Job decía, dentro de sí en su conciencia, pero ¿será que habrán pecado sus hijos y han maldecido a Dios en su corazón? Entonces yo voy a hacer sacrificios en favor de mis hijos. Así hacía Job continuamente. O sea, Job era un hombre rico, riquísimo, riquísimo, bien prosperado. ¿Por qué? Porque él era un hombre temeroso del Señor, porque él era un hombre íntegro, porque él era un hombre recto, porque él era un hombre que se desviaba del mal. Entonces, todo este carácter de Job lo hizo el hombre más rico, más próspero, más feliz en la faz de la tierra. En el oriente no había nadie mayor que él. Bueno, está entendido, ¿no? Él era bendecido, el más rico, él era el más bendecido, porque él era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios que se desviaba del mal. Él no era rico porque robaba. Él no era rico porque se aprovechaba del pobre. No. Él no era rico, bendecido por Dios, porque él era un hombre un poco diferente. No. Él era íntegro, recto, temeroso a Dios y aún se desviaba del mal. Ahora, la pregunta es, obispo, ¿por qué es que Dios ha permitido que el diablo viniese a afligirlo si él era un hombre tan temeroso del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí, mi amiga, mi amigo,
a pesar de toda esta riqueza, grandeza, integridad y verdad, temor para con Dios, Job, él aún así se desviaba del mal, ¿no es esto? ¿Por qué es que Dios permitió que Satanás viniese sobre él? ¿Por qué? Porque a pesar de él ser un hombre temeroso, que huía del mal, él no lo conocía a Dios. Ese era el problema. Él era temeroso de Dios, aún sin conocerlo. Él no era religioso, pero él era un hombre que temía a Dios. Tanto le temía a Dios que él era un hombre recto, íntegro, y que se desviaba del mal. O sea, él tenía una conciencia de verdad, verdadero. Tanto es que Dios habló a Satanás, le habló a Satanás, ¿observaste tú a mi siervo Job? O sea, Job no conocía a Dios, pero lo servía. No es bueno eso. Y hasta dice más, Dios en la cara de Satanás, nadie hay en la tierra, no solo en el oriente, nadie hay en la tierra semejante a Job, hombre íntegro, recto, Dios repite, temeroso de Dios y que se desvía del mal. Entonces, Job era una persona plenamente bendecida, era una persona rica, poderosa, pero él tenía en su carácter un hombre temeroso de Dios, aunque no lo conociese a Dios. Era siervo de Dios. ¿Por qué? Es que él era siervo de Dios porque él se desviaba del mal. Él tenía esta conciencia de desviarse del mal. Y solo por él desviarse del mal, dejaba de servir al mal, de servir al diablo, y servía a Dios. Y por eso Job era un hombre bendecido. Todo lo que él hacía funcionaba, salía bien, todo. Pero él no conocía a Dios. Esa es la verdad. A pesar de los pesares, a pesar de todo, él no conocía a Dios. Entonces, cuando Satanás vino entre los hijos de Dios y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Él le dijo de rodear la tierra. Rodear la tierra. El diablo anda rodeando la tierra. Él no es omnisciente, omnipresente, no es omnipotente. El diablo, él tiene fuerza, poder, pero todo limitado. Él no tiene, él no tiene el poder de estar en dos lugares al mismo tiempo. Él no tiene todo el poder. Él no tiene toda la autoridad. Entonces, ese es el diablo. El diablo rodeaba la tierra para buscar a aquellos o buscar destruir, matar, robar y destruir, conforme Jesús habla allí en Juan, capítulo 10, versículo 10. Pero a Job él no tocaba, no podía tocarlo a Job, lo conocía a Job, sabía quién era Job, pero no lo tocaba. ¿Por qué? Porque Job era protegido de Dios. Job era un protegido de Dios, era un ungido de Dios, era un hombre de Dios, sin haber tenido conocimiento de Dios. Él no era bautizado con el Espíritu Santo, él no conocía a Jesús, lo que él conocía de Dios fue lo que sus padres le contaron al respecto. Y aún teniendo este conocimiento de Dios,
que sus padres le dieron, aún así, él se comportaba como íntegro, recto, temeroso de Dios, Dios que él no conocía, y aún se desviaba del mal. Y para proteger a sus hijos, ellos estaban en sus fiestas y obviamente en las fiestas podían beber un poco más y hacer algo que no tendrían que hacer o hablar algo que no tendrían que hablar. Entonces Job sacrificaba por sus hijos. O sea, el hombre, Job, era un hombre perfecto, perfecto. Pero Dios permitió que el diablo viniese en él a tocar. Y fue eso lo que sucedió con Jesús. Era perfecto. Pero él tuvo que sujetarse a los deseos, al egoísmo, a la desgracia de este mundo, sujetarse a la autoridad de Satanás y tener que llevar la cruz y morir en la cruz por todos nuestros pecados. Ahí la persona pregunta, obispo, pero ¿no fue injusticia de la parte de Dios dejarlo a Job en las manos del diablo? Con permiso. No, no fue injusticia. No, él sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y hoy nosotros hablamos de Job y leemos sobre la vida de Job y tenemos a Job como un referencial de hombre, bendecido por Dios porque él era íntegro, recto, temeroso del Señor y que huía del mal. Ahí la pregunta es, ¿y nosotros, seres humanos, los demás, nosotros huimos del mal? ¿Somos íntegros? ¿Somos rectos? ¿Somos temerosos de Dios? ¿Huimos del mal? Entonces las personas dicen, obispo, yo soy llena del Espíritu Santo, gracias a Dios, bautizada, soy llena del Espíritu Santo, aleluya, gracias a Dios, yo también, vamos, aún siendo bautizados con el Espíritu Santo, siervos de Dios, yo soy un siervo de Dios. Aún siendo así, a veces uno comete errores. Uno es glotón, come más de lo que debería. Es algo sencillo. Pero eso no es pecado. Sí, es pecado. Usted está haciéndole un mal a su cuerpo, a usted mismo. A veces uno habla lo que no debería haber hablado. Y ahí nosotros cosechamos los frutos de aquello que nosotros hablamos que no deberíamos haber hablado. Eso no es. Cuántas cosas, cuántas fallas yo cometí porque hablé de más. Porque digamos así, no huí del mal. No huí del mal. Yo enfrenté el mal y quise vencer el mal en la base de la fuerza. Listo, me fue mal. Entonces, yo recojo hoy los frutos de lo que planté ayer. Voy a cosechar mañana los frutos que voy a plantar hoy. Y usted también. Todos nosotros. Es lo que está escrito. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si él siembra lo que es bueno, él va a cosechar lo que es bueno. Si él siembra lo que es malo, él va a cosechar lo que es malo. Él va a cosechar aquello que plantó. Yo ya he cosechado muchas cosas malas y cosas que yo, obviamente, malas que planté. ¿Por qué? Porque yo soy íntegro, recto, temo del Señor, pero ni siempre yo huyo del mal. Yo enfrento el mal pensando que yo lo puedo hacer. No. Entonces yo termino errando, termino fallando. Todos nosotros somos así. Por eso existe
aquel gran conflicto de la carne con el espíritu, del alma con el espíritu, sentimientos con el espíritu, el corazón con el espíritu. Entonces, muchas personas dicen, obispo, no entiendo a Dios. Estoy en la iglesia, soy fiel en los diezmos, en las ofrendas, yo hago esto, hago aquello. Solo habla lo que hace de bueno, pero no habla lo que plantó, lo que sembró de malo. No huye del mal, no ha huido del mal y guarda dentro de sí rencores, resentimientos y habla cosas que no tendría que hablar y come de más a veces lo que no debería comer. Y ahí viene a cosechar los frutos malos y después dice, caramba, yo no entiendo a Dios. Vea, yo no hago nada de errado. Vea, ¿cómo es que viene este problema? Entendió, mi amiga, mi amigo, mire para su vida. Yo no estoy aquí, por favor, yo no estoy aquí queriendo ser el juez de nadie. Yo estoy apenas para enseñar aquello que Dios me ha enseñado, para ustedes, para mí, para mis hijos. Entonces, nosotros les pasamos a las personas lo que Dios nos ha pasado a nosotros. Pero si nosotros no obedecemos, nosotros vamos a cosechar también los frutos de la desobediencia. Usted quiere ser una persona bendecida, por ejemplo, a título de ejemplo, que es más fácil entender. Por ejemplo, usted se casó. Usted se casó con una persona que no tenía el mismo espíritu que usted, no tenía la misma fe, no tenía la misma fe, el mismo temor a Dios que usted tiene. ¿Qué es lo que usted quería? ¿Usted quería que ese casamiento fuese perfecto? ¿Fuese bendecido como el de Job? No, porque usted escogió a la persona errada. Usted debería haber escogido una persona que fuese de la familia de Dios, que tuviese el mismo espíritu que usted tiene. Pero usted insistió en atender los caprichos de su corazón. Ah, pero él es fuerte, es bonito, es maravilloso. El sujeto es hermoso, pero por dentro, eh, lleno de cosas erradas, con un mal carácter. Entonces, uno se casa con un elemento de esos, ¿qué es lo que usted, que es de Dios, va a esperar? ¿Que Dios venga a bendecir su casamiento? Él ya ha bendecido. Él ya ha bendecido el casamiento, pero usted no bendice su casamiento. Usted se contrapone. Usted tenía una fe, pero usted siguió los instintos, las codicias de su corazón. Usted se fue por los ojos. Usted fue por los ojos. Cada uno recogió de acuerdo con su espíritu, su conciencia. Usted escogió, en vez de escoger un hombre con temor, escogió un hombre bonito para, obviamente, yo quiero tener hijos bonitos. ¡Ja! Y vea su vida, toda, toda desarreglada, destruida, y viceversa, ¿no? Usted, que es de Dios y tal, y se casa con una mujer que tampoco era de Dios, no era de Dios. Usted es, pero ella no es, y listo. ¿Qué es lo que usted va a querer esperar? ¿Cómo es que va a convivir la carne y el espíritu juntos? No, no da. O es carne o es espíritu. No da. O una cosa o otra. O es temeroso de Dios o no lo es. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo, usted está viendo cómo Job nos enseña a nosotros. Job realmente fue un hombre bendito, bendecido, como un tipo de Jesús. Perfecto. Pero Dios lo entregó, permitió que él fuese sacudido, que él fuese, que perdiese todo.
incluso la propia salud, porque un día, Dios ya sabía que un día Job vendría a conocerlo, como él dice allí en el texto. Yo conocía al Señor, yo oí hablar. Eh, es lo que sucede con muchos religiosos, sentimentales, aquellos que nutren dentro de sí una fe sentimiento. Yo conocí al Señor de oír hablar, pero ahora mis ojos te ven, o sea, ahora yo te conozco. En cuanto usted no conozca a Dios, en cuanto no tenga una experiencia con Dios, no tenga una experiencia con el Espíritu Santo, usted no va a conocer a Dios, no sabrá quién es Dios. Usted puede conocer toda la Biblia, pero no va a conocer a Dios. Usted puede tener todo conocimiento teológico, pero si no tuviese un conocimiento, una experiencia con Dios, usted no sabrá quién es Él. Por esta causa, usted va a sembrar lo que no sirve, pero usted tiene conciencia. Usted tiene conciencia aún no conociendo a Dios, como fue el caso de Job, que no tenía conocimiento. Después, él es un hombre íntegro, era recto, temeroso del Señor. Él era temeroso, temeroso de Dios. Y tan temeroso que él huía del mal. Él huía del mal. Él se acobardaba del mal. Se acobardaba. No voy a enfrentar el mal. Voy a hacer lo que está bien, lo que es bueno. Entonces, cuando uno quiere enfrentar lo que es malo, a uno le va mal. ¿Por qué? Porque uno quiere luchar con su propia fuerza. Ah, porque yo soy de Dios, tiene que... Yo les voy a decir una cosa. Yo les puedo hablar esto a ustedes. Un día, allí en Abolición, ¿qué sucedió? Entró un hombre allí con, con un cuchillo y él estaba amenazando a las obreras. Él estaba manifestando de una forma mala, no era hora de reunión, yo me estaba arreglando en un horario ahí, yo vivía al lado de la iglesia, me estaba arreglando para irme a la televisión a grabar un programa y yo me enteré que el hombre estaba allí, estaba queriendo, mostrándose, exhibiéndose para las mujeres. Se portaba de una forma mala y amenazaba a las mujeres con el objeto, con el puñal, con el cuchillo, algo tenía. Cuando yo supe de eso, ¿qué fue lo que yo hice? Inmediatamente yo fui a la iglesia, yo fui a enfrentar a ese sujeto, yo fui a enfrentarlo con mis fuerzas, yo fui a enfrentarlo indignado. ¿Cómo es que ese individuo va a llegar y va a hacer eso con las obreras? Amenazando a las obreras, queriendo tocar las cosas de esta situación que usted puede entender. Cuando llegué allí, el hombre vino a enfrentarme. Cuando el sujeto vino a enfrentarme, un hombre más fuerte que yo, mucho más fuerte, y yo flaquito, esquelético, y yo con rabia en un espíritu indignado. ¿Qué usted está haciendo acá? Ahí él vino hablando algunas cosas. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo le pegué una patada en el estómago. Yo le pegué una patada en el estómago de él. Aún él armado. Cuando yo hice esto, al apoyar mi pie derecho en el suelo, yo estaba con un zapato, un mocasín, el mocasín es... y se dio vuelta. Cuando yo apoyé en el suelo, yo me quebré el pie, me quebré la canilla. Ahí yo me caí, me desmayé, no vi nada más. Yo no sé qué más sucedió, solo sé decir que después que me desperté, yo me desperté allí en medio a dolores. Y nosotros, fui llevado para el hospital,
tuve que esperar al pronto socorro, quedé ahí en la sala esperando ser atendido. Ahí me acuerdo de Meía y yo gemí. Y cuando yo fui atendido, ellos fueron a colocar el pie en el lugar. No pude ni pensar. El dolor insoportable, terrible. Yo tuve fractura expuesta y ellos quisieron colocar, los médicos quisieron colocar el pie en el lugar, porque si no, iría, yo podría quedar mal del pie. Y yo sufrí horrores, un dolor insoportable, insoportable. Yo gemí. Y después me vino en la mente, mi Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es que esto sucedió conmigo? Fui a defender a las obreras, yo fui a defender a tu iglesia. Y Dios me mostró, usted quiso enfrentar el mal usando el mal con la violencia. Mi espíritu no es para eso. Yo no le di mi espíritu para que usted enfrente el mal con el mal. Yo te di mi espíritu para que usted enfrente el mal con el bien. O sea, quiere decir, yo de Dios, lleno del Espíritu Santo, tuve ese problema grave, gravísimo. Tanto que después tuve que seguir andando en silla de ruedas durante varias semanas, meses. Pero yo enfrenté mi situación y yo hablé, confesé para el pueblo. Miren, esto no es culpa del hombre, no. Es culpa mía. Yo erré, yo fallé, yo no me desvié del mal. Yo fui a golpear directo contra el mal. Y esto es lo que muchas personas pasan. Usted está sufriendo de repente, amiga, amigo. Usted está sufriendo. No es porque usted merece, no, es porque usted plantó. Usted sembró lo que usted está cosechando hoy. Esta es la realidad. Y después usted le quiere colocar la culpa a Jesús. Pero yo soy de la iglesia. Caiga en la realidad. Job era un hombre que, además de íntegro, recto, temeroso del Señor, él huía del mal. Él huía del mal. Y si usted quiere enfrentar el mal con sus fuerzas, pensando que usted tiene el Espíritu Santo, ¿usted puede hacer eso? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene para guiarnos según la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios no es dar el vuelto, dar el mal por el mal. No, es hacer el bien por el mal. El mal viene y usted hace el bien. ¿Es difícil esto? Sí, es difícil. Pero uno solo aprende a los golpes. Y yo tuve que ser golpeado. Job no fue golpeado. Job fue golpeado durante parte de la vida de él para que pudiese conocer a Dios, para que pudiese pasarles a ustedes, a mí, a nosotros, esta lección. Que nosotros queremos enfrentar el mundo, queremos enfrentar el mal, usando nuestras fuerzas, aún siendo cristianos, bautizados con el Espíritu Santo. ¿Usted entendió? ¿Usted está entendiendo? Si usted quiere cosechar lo que es bueno, comience a plantar lo que es bueno a partir de ahora. De ahora, no haga lo que es malo. No haga lo que es malo, porque usted va a cosechar lo que es malo, porque Dios no va a evitar eso. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Job tuvo la experiencia de enfrentar al diablo, pero él no fue contra Dios. Él no fue contra nadie. Él se defendió delante de los hombres, los amigos que le vinieron a acusar, pero Job
no pecó en nada. Él fue siervo. Y Dios, entonces, cambió la vida de Job. Él quiere cambiar su vida, mi amiga. Pero usted tiene que aprender. Si usted no aprende, usted va a continuar sufriendo. Y no hay oración que evite esto. No sirve que yo siembro lo que es malo hoy y después oro, oh mi Dios, no, no deje que esta semilla del mal nazca. No, ahí ya es tarde, ya no da. La oración no va a funcionar. Usted va a cosechar, yo voy a cosechar, cualquiera va a cosechar. ¿Por qué? El poder que Job tenía, del poco conocimiento que él tenía de Dios, de las informaciones que él tenía de Dios, era una buena conciencia. Él huía del mal. Él huía de lo que era malo. No vaya a golpearse de frente con el mal, porque va a perder enfrente el mal con el bien. Si la persona le hizo el mal a usted, ore por ella. Si la persona te ofendió, ore por ella. Es el perdón, por ejemplo. ¿Entendió? Bien. Tal vez mañana hablemos más sobre esto. Que Dios los bendiga a todos y hasta allá en nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.